Padre, te damos gracias. Gracias por lo que vos estás haciendo en medio de tu pueblo, Señor, cuando tu pueblo se junta unánime, Señor, y te alaba, estamos todos cantando, Señor, elevando esa misma oración en tu presencia, en el trono de la gracia, Señor, donde empezás a derramar, Señor, de tu unción, de tu poder, esa unción sobrenatural empieza a descender sobre nuestras vidas, Señor, y no podemos dejar de adorarte. Gracias, Señor, gracias por lo que estás haciendo en medio de tu pueblo. Gracias, Señor, por lo que vas a seguir haciendo en medio de tu pueblo. Señor, y por eso en esta mañana queremos disponer nuestras mentes, nuestros cuerpos, Señor, para escuchar tu palabra. Yo te ruego que sea tu Espíritu Santo hablando, Señor, al corazón de mis hermanos. Así como me hablaste a mí, Señor, yo te ruego que les hables a ellos y, Señor, que tomemos la decisión, Señor, que corresponde en base a tu palabra. Señor, te damos gracias por la misma, porque tu palabra es viva, eficaz y nos transforma. Así que te rogamos, Señor, tener corazones dispuestos a ser transformados por tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Muy bien. Vamos a abrir las Biblias en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1. El título de esta mañana se llama Un hombre con identidad. Un hombre con identidad. Cuando me refiero a hombre, es hombre, mujer, con identidad. Y vamos a estar viendo la vida de un hombre. El viernes pasado en matrimonio estuvimos viendo un poquitito este hombre y al rey Acab. El Señor está hablándonos en este tiempo sobre este pasaje. ¿Lo tienen? Dice así. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galat, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Amén. Wow. Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y para poder entender esto que Elías está diciendo, esto que él está diciendo, en la historia de Israel se presenta este hombre que es totalmente desconocido, se presenta delante del rey. Sin embargo, este hombre que es desconocido va a dejar una marca imborrable en la historia de Israel. La historia en este momento se va a quebrar en dos. Va a haber un antes y un después alrededor de este personaje Elías, y la sociedad va a entrar en un momento de crisis muy profunda, en un momento de crisis muy fuerte, que va a llevar esta crisis a un cambio importante en el pueblo de Israel. Y estaba comenzando en este momento una nueva etapa. ¿Y quién es el personaje que aparece acá? ¿Quién es este tal Elías? Elías Tisbita. Dice que era de los moradores de Galad. Bueno, para poder indagar, vamos a ver qué es Galad. Galad es una ciudad que hoy se cree que es Jordania, es una ciudad que vivía ahí Elías, pero no se sabe absolutamente nada de Elías. Lo único que nos dice era que era morador de Galad. ¿Y qué es Galad? Bueno, es una región muy amplia al norte del Jordán, al lado del Jordán. Es una ciudad montañosa, pura montaña, conocida por sus bosques y sus pastizales altos. Así que esta ciudad, Galad,
Fue en una ciudad donde cuando Josué reparte las tribus, ahí va la tribu de Gad, la tribu de Rubén y la mitad de la tribu de Manasés. Se van ahí. Ahora, nos dice que Elías tisbita. Tisbe era una ciudad de ahí de Galad, pero nunca se pudo localizar, no se sabe dónde quedaba, por lo pequeña que fue, y desapareció en el tiempo. Eso es lo único que se sabe de Tisbe. Así que, ¿de qué tribu era Elías? No lo sabemos. No se sabe determinar de qué tribu era. ¿De qué familia venía? ¿Quiénes eran sus padres? ¿De qué hogar venía? Tampoco sabemos de dónde venía Elías. ¿Cuál era su situación espiritual? No lo sabemos. Era un completo desconocido. ¿Cómo habrá sido el llamado de Dios para Elías? No se sabe. Tal vez habrá sido como una zarza ardiendo como le tocó a Moisés. No lo sabemos. Tal vez alguna visión de los cielos abrirse como le pasó a Isaías. No lo sabemos. Tal vez alguna luz brillante lo habrá tirado al piso como a Pablo. No lo sabemos. No se sabe nada de Elías. Aparece simplemente acá un hombre rústico con pensamientos rústicos, tal vez con vestimentas rústicas, porque venía de una ciudad rústica. Sin embargo, entra en la ciudad de Samaria, se presenta delante del rey y le dice estas palabras, tremendo: no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¡Wow! ¿Quién se anima a presentarse delante de un rey sabiendo las consecuencias que eso puede tener y decirle, mirá, a partir de ahora no va a llover más porque lo digo yo? ¡Ah! ¡Wow! Tremendo Elías. ¿Quién quiere tener la fe de Elías? Amén. Gloria a Dios. Un amén medio pobretón fue ahí. Medio pobretón, pero bueno. Ahora, ¿por qué hace Elías esto? ¿Qué lo lleva a hacer esto? ¿Por qué se presenta de esta forma? Bueno, para entender un poquitito lo que Elías está haciendo y por qué se presenta, hay que entender un poco la época en que vivió. Para poder entender a un hombre de la Biblia muchas veces tenemos que ver el contexto, qué estaba pasando. Y acá la ciudad estaba viviendo por lo menos 4 características que pude sacar de lo que estaba viviendo la sociedad en ese momento, que las definí con estas 4 palabras: inmoralidad, decadencia, corrupción y violencia. Me estás spoileando el mensaje, Ofe. Por eso elegí estas 4 palabras, porque era lo que estaba pasando. Estas 4 características estaba viviendo en la ciudad de Israel en ese momento. Ahora, el rey Acab, que es el personaje al cual se le presenta Elías, tenía una esposa, Jezabel, la esposa del rey, era la que mandaba en ese momento en el reino. Era una mujer manipuladora, déspota, era una mujer sanguinaria, dictadora, era una mujer fenicia. Su padre había sido un asesino y ella era una asesina. Y este rey se casó con ella. ¡Wow! Ahí empieza esa decadencia en el pueblo de Israel. Ella había establecido culto a la prostitución en los lugares altos donde se adoraba a Dios. Ahí ella empezó a generar que el pueblo se entregara a los dioses paganos, abandonando entonces las prácticas y los mandamientos que Dios había establecido en su pueblo. Cómo sutilmente cuando una persona empieza a modificar ciertas cosas que Dios nos pide, cómo de repente podemos ver cómo el pueblo empieza a correrse y a dejar de lado los valores, la moralidad, lo que Dios nos manda hacer. Y esta mujer había establecido
la entrega por completo al libertinaje y las enseñanzas divinas ya estaban por doquier. Así que manipulaba situaciones con tal de que la gente entregara sus bienes, mandaba cometer crímenes para quedarse con los bienes ajenos. Era consecuencia de la corrupción total que esta mujer estaba teniendo. Y cuando uno ve el panorama en el que se movía Elías, cuando uno ve esta situación de la que estaba pasando, no se diferencia en nada en el panorama que hoy podemos estar viviendo en nuestros tiempos en la Argentina. Así que estas 4 características, inmoralidad, decadencia, corrupción y violencia, existen también hoy en día. La podemos ver en todos lados. Publicidades pornográficas con tal de vendernos algo. Las publicidades de los perfumes son ya directamente totalmente pornográficas. Y están ahí, en la televisión, donde nuestros hijos ven eso. Los carteles de la Panamericana, de las publicidades, terrible. Eso permanentemente ya uno lo puede ver. Hace tiempo atrás, la publicidad en la provincia de Buenos Aires de un municipio diciéndote, si te vas a drogar, arrancá de a poco. Fíjate cómo reacciona tu cuerpo. Ustedes ponen, pero en la municipalidad de Morón sacaron este anuncio. Si te vas a drogar, hacelo de a poco para ver cómo reacciona tu cuerpo, cuando sabemos que la droga mata. La droga mata. Sin embargo, ahí, en un municipio, en los noticieros podemos ver caer personas que venden drogas y nos dicen cayó el narco tal, cuando sabemos que los narcos están en otros países llenos de riqueza y lo único que hacen es enganchar a un simple vendedor, como se llama hoy, enganchan a un perejil, con tal de hacer toda una campaña. Ahora, ¿por qué no hay campañas contra las drogas bien hechas, profundas, que nos hagan tomar conciencia? Hay que decirlo. Sabemos que la política está metida en todo eso. Una ciudad corrupta, una ciudad inmoral, una ciudad que ya no le importa nada, nada de nada. Así que esto es lo que nosotros estamos viviendo como provincia, como nación, y este es el panorama que se vivía en aquel momento y es el mismo panorama que vivimos nosotros hoy. Sexualidad desvirtuada, homosexualidad en todas partes. Podemos ver el poliamor por la falta de compromiso que hay hoy. Hoy ya nadie se quiere comprometer, no solo a un matrimonio, no se quiere comprometer a un trabajo, no se quiere comprometer a nada. Es todo ya poquito y cambio. Jóvenes y adolescentes desbordados por la droga, desbordados por el alcohol y por otro lado también podemos ver la violencia. Como cuando se va a sancionar una ley afuera del Congreso, terribles batallas campales de un lado y del otro, rompiendo lo que venga a su paso con tal de tirarle un ladrillo, un lanzallama o algo al otro. Ya no le importa la vida de nadie, violencia. Y eso es lo que estamos viviendo hoy. Y mi papá tiene una frase, cada vez que voy a su casa y le está mirando el noticiero, él me dice, esto no cambia más. Esto no cambia más. Y a mis hijos siempre le dicen, estudien inglés, váyanse del país, hagan. Y yo no, vos hacés la voluntad de Dios. Vos. Porque las personas mayores que ya han vivido cómo pasan los políticos, pero esto sigue y sigue y sigue de la misma manera, tienen el pensamiento de que esto no cambia más. Y yo me pregunto, y te pregunto a vos, ¿será que nosotros no podemos hacer nada? ¿Será que no hay nada para hacer
en este tiempo, en este lugar, en este municipio? ¿Será que nos tenemos que quedar de brazos cruzados viendo cómo todo cada vez va peor? Aunque la palabra de Dios nos dice que el mundo cada vez va a ir peor. Pero ¿será que nosotros no podemos hacer nada? ¿Será que nos tenemos que quedar de la misma manera? ¿Será que tenemos que seguir siendo indiferentes a lo que sucede? No. Elías se levanta. Elías se levanta como un hombre excepcional. No hay otro hombre como Elías. Es único. Es único. No tiene nadie atrás, no tiene un pasado en el cual uno puede mirar y decir, bueno, pero viene de la familia tal, su papá fue este. No tiene pasado Elías. De hecho, es la primera vez que se lo nombra a Elías en el capítulo 17, versículo 1. Aparece este tal Elías, no se sabe quién es, pero este Elías se levanta y se atreve a hablar. Se atreve a ponerse delante del rey y hablarle lo que tiene que hablarle. Y uno se pregunta, ¿es el único que quedó en todo el pueblo de Israel? No. ¿Es el único hombre que había en toda la nación que no había doblado sus rodillas ante Baal? No. Había 7,000 hombres que no doblaron sus rodillas ante Baal. Había 7,000, pero ¿saben qué? Esos 7,000 no estaban haciendo nada. Esos 7,000 estaban callados. Esos 7,000 se estaban escondiendo, no hacían absolutamente nada. ¿Por qué? Porque había temor de Jezabel. Jezabel era malvada y ustedes saben que cuando uno se enfrenta, cuando uno levanta su voz delante de alguien así, puede haber consecuencias, y consecuencias negativas. Esta mujer era cruel, era malvada, había que enfrentársele al rey. Sabemos lo que sigue después en el capítulo, y era una mujer que había consecuencias cuando se la enfrentaba. Por esto estos 7,000 hombres no querían ni asomar la cabeza. Querían resguardar su vida, su Biblia también, la querían resguardar. Pero él mismo expresa, y quiero que subrayes esto en tu Biblia, él lo expresa con estas palabras que es lo más importante que puedo rescatar de la vida de Elías. Es lo que a mí me motivó para decir, bueno, yo quiero ser igual que Elías. Uno puede decir, bueno, te puede motivar que Elías decía no va a llover y no llovió. Te puede motivar que Elías dice, Señor, hacé descender fuego del cielo. ¡Wow! Yo quiero ser como Elías. Pero lo que a mí me motivó para ser igual que Elías, que él dice, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. ¡Wow! Eso a mí me animó. Eso a mí me animó. Porque esto me revela que Elías era un hombre espiritualmente bien ubicado. No sé de su pasado, no sé de dónde viene, no sé dónde estudió, no sé qué fue lo que hizo, no sé cómo Dios lo llamó, pero sí sé que era un hombre que estaba espiritualmente bien ubicado. ¡Wow! Y eso a mí me anima. A mí me anima porque es en el lugar donde yo quiero estar, en la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Cuando Elías se enfrenta a Acab, fíjense que no le dice, Acab, ¿dónde estás ubicado vos? Vos sos el rey de Israel. ¿Dónde estás? No le dice a la mujer, ¿dónde está ubicada tu esposa? ¿Qué es lo que está haciendo? No le pregunta eso. ¿En qué posición te encontrás? ¿Dónde está ubicado el pueblo? No pregunta nada de todo esto. Elías cuando lo ve, le dice, yo te voy a decir dónde estoy ubicado yo.
Yo sí sé dónde estoy ubicado y por qué te estoy diciendo estas palabras. A mí no me importa tu poder, a mí no me importa con quién estás casado, a mí no me importa quién sos. Yo sí te digo esto es porque estoy ubicado en la presencia de Dios. ¡Wow! ¡Wow! Estoy bajo la autoridad de Dios. No estoy bajo la autoridad de Baal, no estoy bajo la autoridad de Astarté, no estoy bajo la autoridad de ningún dios pagano que te hace hacer cualquier cosa. Estoy ubicado en la presencia de Dios. No le rindo autoridad a ningún dios pagano. Al único que le voy a rendir autoridad es a mi Dios. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué tremendo Elías! Ahora, ¿por qué hace Elías esto? Porque el hombre de fe debe asumir compromisos. ¿Estás trayendo para anotar? Anota eso. El hombre, la mujer de fe debe asumir compromisos. La fe es un compromiso. Y el compromiso es tomar decisiones de fe. La fe es un compromiso y el compromiso es tomar decisiones de fe. Por eso debemos arriesgarnos por lo que creemos. Por eso debemos denunciar la corrupción, debemos denunciar el pecado, debemos denunciar todo lo que esté mal, todo lo que Dios nos muestre que está mal. Tenemos que abrir nuestra boca. No podemos quedar callados ante el pecado. No podemos quedar callados ante decisiones que están llevando al pueblo a una posición de corrupción, de decadencia, de inmoralidad, de violencia. Porque si no vamos a ser testigos de eso y nos ponemos en cómplices. Debemos ser como Elías, levantarnos, pero levantarnos con una palabra de parte de Dios. Amén, por ese amén. Si no tomamos decisiones frente a todo lo que está pasando, si no tomamos decisiones frente a lo que estamos viendo que está mal, si no defendemos lo que creemos de parte de Dios, entonces vamos a ser tristes personas que no sabemos para qué estamos acá. Y había 7.000 que vivían en esa tibieza. Había 7.000 que se callaban la boca. Había 7.000 que decían, esto está mal, pero lo decían en privado. Y eso es murmuración. Eso no es hacer nada para que cambie eso que está mal. La palabra de Dios dice que si nosotros sabemos hacer el bien y no lo hacemos, se nos cuenta como pecado. Por eso debemos abrir la boca en base a la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, la palabra de Dios nos pide, la palabra de Dios nos exige que abramos nuestra boca. Por eso tenemos que conocer bien la palabra de Dios. Por eso tenemos que estar en la presencia de Dios, para tener una relación, para tener comunión, para estar ligados espiritualmente a lo que Dios quiere hacer en este tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando las cosas se ponen difíciles, estos 7.000 se apartaban. Cuando las cosas se ponían difíciles, mejor me corro. Que vaya el pastor. Que vayan los líderes, mejor que hable otro que hable bien, otro que diga bien las cosas. Siempre hay otro que habla mejor que uno, ¿no? Mejor me voy, no me meto, no me quiero meter en problemas. Pero acá hay un hombre que dijo, yo hablo. ¿Por qué? Porque estoy en la presencia de Dios. Y donde hay un hombre, una mujer en la presencia de Dios, no se puede ser tibio. Cuando hay un hombre, una mujer en la presencia de Dios, no se puede quedar uno en silencio frente al pecado. Cuando hay un hombre, una mujer en la presencia de Dios, no puede dejar de decir lo que Dios dice. Hay 2 hombres que cuando los agarraron,
Están Pedro y Juan, los llevan ante el concilio, los presentan delante del tribunal para juzgarlos y les dicen, miren, ¿saben qué? A partir de ahora no van a hablar más de Jesús. Se me callan la boca. Y adivinen qué dijeron estos dos hombres. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No me puedo sujetar a lo que me estás diciendo. ¿Por qué? Porque va en contra de lo que mi Dios me pide. Que hable y que diga lo que Él quiere hacer, lo que Él está haciendo, lo que Él hizo en mi vida. No puedo quedarme callado ante lo que Dios hizo en mi vida. Es un Dios real, es un Dios vivo, es un Dios que sana, es un Dios que libera, es un Dios que rompe cadenas. ¿Cómo no vamos a hablar? ¿Cómo no vamos a decir lo que Él puede hacer? ¿Cómo vamos a estar callados delante de alguien que está atado y no decirle en el nombre de Jesús? El nombre de Jesús tiene poder, te puede sanar, te puede librar, te puede sacar de esa cautividad. No podemos quedar callados. Tenemos que levantarnos y hablar. Hubieron dos que no les importó delante de quién estaban. Corrían riesgo de que le corten las cabezas. Pero ¿saben qué? Prefiero que me corten la cabeza después de haber hablado lo que tengo que hablar e irme al cielo. Porque la palabra de Dios dice que los que le da vergüenza el Evangelio, después yo me avergonzaré de ellos. ¿De qué lado estás, chabón? Perdón, me quedó el... Ahora, Elías no era ingenuo a todo esto. Elías sabía que se jugaba la cabeza. Elías sabía que corría riesgo su vida, que estaba desafiando a un rey poderoso, a una reina sanguinaria y a todos estos seguidores de Baal. Sabía que había 400 profetas de Baal que eran amigotes del rey y comían en su mesa. Él sabía todo esto. Sabía que después de enfrentarse al rey, se iba a ir solito por ahí. Y lo podían enganchar y lo podían matar. Él conocía todos estos riesgos que él pasaba. Pero ¿saben qué? A pesar de estar solo, Elías enfrentó a toda esta sociedad. Él se plantó. Hay 7.000 que cerraron la boca, que no se identificaron con lo que creen, que no se identificaron con su Dios. Se acomodaron a lo que estaba pasando. Es mucho más fácil acomodarse a lo que está pasando que levantarse y enfrentar según la palabra de Dios. Es mucho más fácil. Eligieron mantenerse en silencio sin identificarse. Y yo me acuerdo cuando recién llegamos a Cristo, uno de los mejores consejos que yo recibí fue, mira, cuando vayas a un trabajo, identifícate como cristiano. Eso te va a proteger. Y eso me protegió a mí. Yo le contaba después a mi esposa cómo en la oficina ellos querían ver cosas que no están buenas. Y a mí me decían, no, vos andate, porque vos esto no ves. Me protegió. Cuando estaban haciendo algo malo o tenían que tomar decisiones medio raras, a mí me decían, no, vos andate, porque sabían que yo no iba a mentir. Y yo iba a denunciar, si me llegaban a preguntar, yo iba a denunciar. Entonces ellos sabían todo esto y me decían, mejor vos andate, así no escuchás lo que vamos a hablar. ¿Todo por qué? Porque me identifiqué desde el primer día. Yo soy cristiano. Y esta es mi identidad. Este es el que soy yo. Por eso te animo que si vas a un trabajo, si vas a un círculo de amigos, lo primero que hagas, identificate. Identificate, esa es tu identidad. ¿Quién sos? ¿Sos hijo de Dios? ¿O sos hijo de me acomodo a lo que sea? ¿Quién sos? ¿Cuál es tu identidad? Yo estoy parado acá, yo sé quién soy y yo sé a quién me tengo que rendir.
Yo me rindo al Señor, no me rindo ante lo que me diga, no me rindo ante un jefe, no me rindo ante quien sea. Yo con el único que me rindo es con el Señor. Amén. Y eso fue lo que hizo Elías, marcó su identidad. Él lo primero que dijo es, yo estoy en la presencia de Dios. No sé dónde estás vos, pero yo sí sé dónde estoy. Yo tengo claro quién soy y a quién me rindo. Y eso es lo que Elías hizo, se plantó firme. Y desde la primer palabra que le va a decir al rey, marcó su identidad. Ahora, ¿qué era lo que tenía Elías? Porque uno puede ver cómo termina el Antiguo Testamento y cómo empieza el Nuevo Testamento. Y en ese tiempo el pueblo de Israel elevó a Elías a una mística sobrenatural. Estaban esperando a Elías, y Elías parecía un superhombre. Elías parecía el superhéroe moderno. Venía Iron Man, venía Superman y venía Elías Man. Y ya estaba Elías allá. Y Santiago se encarga en su libro de decir, no, Santiago 5:17, ¿saben qué? Elías era un hombre sujeto a las mismas pasiones que tuya y mía. Elías era un hombre común y corriente. Elías era como vos y como yo. Ojo, Ojo, no lo endiosemos a Elías, estaba diciendo Santiago. Es igual a vos y a mí. Ahora, lo único que lo hacía diferente a Elías era que él estaba en la presencia de Dios, que él estaba en comunión con Dios. Y eso es lo que puede hacer que vos seas diferente al resto. Eso es lo que puede hacer que vos seas diferente al que tenés al lado. Codí al que tenés al lado y decile, ¿querés ser diferente? ¿Querés ser sobrenatural? ¿Querés hacer milagros y prodigios? ¿Querés ser un superhéroe? Estate en la presencia de Dios. Decile, estate en la presencia de Dios. Gloria a Dios por esos aplausos. Estate bien posicionado. Eso es lo que va a hacer que seas diferente al resto. La presencia de Dios. La presencia de Dios. Por eso Elías era un hombre que sabía perfectamente lo que estaba haciendo. ¿Por qué? Porque tenía una relación íntima con el Señor. Él estaba haciendo lo que Dios quería que él hiciese. No estaba diciendo nada que no esté en los planes de Dios. Y cuando vos hacés lo que Dios quiere hacer, ¿sabés quién te cuida y te guarda? Es el Señor. No te tenés que preocupar del resto. Él es el que se encarga. Él es el que te cuida. Él es el que te provee para que vos hagas lo que Dios quiere que hagas. No te tenés que preocupar vos, porque no lo vas a lograr, solo estando en su presencia. Y para concluir, deberíamos contestarnos una pregunta, que fue la misma pregunta que Dios le hizo al primer hombre, que está ahí en Génesis, que Dios lo va a buscar a Adán y le hace una pregunta, porque no lo encuentra. Y le dice, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Y esto es interesante porque no me habla de una ignorancia de parte de Dios. Dios lo sabe todo. Esto me habla de la desubicación del hombre. El hombre fue el que se había desubicado. Adán era el que no sabía dónde estaba parado. Adán era el que se había apartado de la presencia de Dios. Y cuando Dios le está diciendo, ¿dónde estás vos?, le está queriendo decir, Adán, analizá dónde estás parado. Fíjate, presta atención. ¿Dónde estás tú? Y es la misma pregunta que nos tenemos que preguntar nosotros. ¿Dónde estamos nosotros parados?
¿Dónde estás parado vos? Muchos cristianos no tienen claridad de dónde están parados. Muchos cristianos son como esos 7.000 hombres que ante situaciones adversas que van pasando, ahí donde me deprimo, ahí donde me angustio, ahí donde no hago nada, ahí donde ya no sirvo de la mejor manera, porque no tengo clara mi identidad. Ahí es donde no sé si es esto o aquello. Ahí es donde me empiezo a confundir. Y muchas veces creemos que porque venimos los domingos al culto, que porque venimos y leemos la Biblia, que porque estoy sirviendo, tengo claras las cosas. Pero deberíamos preguntarnos dónde me encuentro realmente, dónde estoy parado. ¿Dónde estás parado? Elías fue delante del rey y le dijo, yo estoy en la presencia de Dios. Y si hay algo que el Señor deja bien en claro, es que cuando nosotros somos salvos, no hay duda de que somos salvos. No hay duda que somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque dice que su Espíritu, el Espíritu Santo, es el que nos da testimonio de que somos hijos. Ahora, muchas veces uno ve más inseguridades que certezas. Cuando muchas veces preguntamos, la respuesta es, yo no sé si soy salvo. Yo no sé si soy hijo de Dios. ¿Me haces repetir la oración de entrega otra vez, creyendo que porque hacemos una oración de entrega, ahí ya está? La seguridad es la misma presencia de Dios. ¿Quiénes van a habitar en la presencia de Dios? Bueno, fíjense que dice el Salmo 140, 13. Dice, los rectos morarán en tu presencia. Los rectos. Solo aquellos que recibieron a Jesús como Señor y Salvador, solo aquellos que su vida fue transformada y ahora están en la presencia de Dios. ¿Por mérito propio? No. No. Es por lo que Cristo Jesús empieza a hacer en nosotros. Por eso yo te invito en esta mañana que puedas cerrar tus ojos. Elías pudo decir, yo estoy en la presencia de Dios. Esto es una conducta, esto no es algo emocional, esto no es algo que arranca un domingo con una oración de entrega. Estar en la presencia de Dios, estar en relación con Dios es todos los días, todos los días, todos los días. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que nuestra memoria es frágil. Y yo puedo olvidarme quién soy. Puedo olvidarme qué hizo Jesús conmigo. Puedo olvidarme quién es Él. Por eso Jesús nos invita a tener la cena del Señor y a hacer esto en memoria de Él. Recuerden que yo los amo, recuerden que yo entregué mi vida por ustedes, recuérdenlo. Ahora, una cosa es estar recordando todo el tiempo, pero otra cosa es vivir en la presencia de Dios. Y eso es ser testigo. Testigo es, acabo de venir de la presencia de Dios y Dios me dijo esto. Y por eso te lo digo con seguridad. Por eso me puedo plantar, por eso me puedo levantar, por eso puedo hacer cosas extraordinarias como las hizo Elías. ¿Por qué? Porque estoy en la presencia de Dios. Quiero que te lleves esta pregunta, que la medites en la semana. ¿Dónde estás parado? En medio de una sociedad inmoral, en medio de una sociedad decadente, corrupta, violenta,
en medio de esta sociedad que se ha levantado en contra de los principios de Dios, ¿dónde estás parado vos? ¿Dónde estoy parado yo? Elías estaba parado en la presencia de Dios, por eso no necesitó un ejército, por eso no necesitó tener personas que lo acompañen, que lo ayuden, por eso no necesitó formar un partido político para cambiar una sociedad. Un solo hombre bastó. Y un solo hombre partió la historia de la humanidad en dos: Jesús. Jesús lo dijo bien claro, él dice: ¿vos crees que yo no puedo llamar a todo el ejército de Dios y destruir? Pero no funciona así. Funciona con hombres que le crean a Dios. Funciona con hombres que se levanten y transmitan el mensaje que Dios quiere que transmitamos. Dios necesita hombres y mujeres valientes, que no miren lo que está pasando alrededor, sino miren en dónde están parados. Pero para eso tenemos que estar parados en la presencia de Dios. Elías lo primero que dice es: vive Jehová, en cuya presencia estoy. Y la palabra de Dios nos dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados y que no podemos ir al Padre por eso, con lo cual estamos muertos y Cristo no vive en nosotros. Pero dice su palabra que el que cree en Jesús va a tener vida. Y ahí es donde Jesús viene y habita en cada uno de los que lo reciben. Por eso yo te invito en esta mañana que puedas reflexionar dónde estás parado. ¿Cómo está tu vida? Tal vez te das cuenta que no tenés relación con Dios, que estás viviendo una vida en tus fuerzas, que estás gritando más que hablando con autoridad, que estás queriendo hacer las cosas que en vez de que te alivien la vida, te la complican cada vez más. Tal vez estás corriendo atrás de lo que la sociedad te está ofreciendo. Tal vez tu vida está muerta. Tal vez no tenés esperanza. Tal vez no sabés para dónde vas. Yo te invito a que tengas una relación con Jesús. Jesús es el que puede transformar ese corazón de piedra en un corazón de carne. Jesús es el que te puede dar vida, dice, y vida en abundancia. Solo tenés que ir a la presencia de Dios. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre, nadie puede ir a la presencia de Dios si no es a través mío, si no es a través de ese sacrificio que Él hizo, porque merecíamos la muerte, merecíamos el infierno, no merecíamos nada bueno. Pero Jesús te amó de tal manera que vino para morir por vos. Yo te invito a que puedas recibirlo como Señor y como Salvador. Es decirle: Señor Jesús, yo hasta acá hice todo en mis fuerzas. Yo reconozco que hice todo mal. Ahora entiendo que vos viniste para morir en una cruz, para pagar ese precio que tenía que pagar yo. Y hoy te recibo como Señor y Salvador. Tu vida va a empezar a ser transformada. Tu mente va a empezar a ser transformada. Tus acciones van a empezar a ser transformadas. Tu manera de hablar va a empezar a ser transformada. No por algo que vos vayas a hacer,
sino por quién está en vos. Ahora es Jesucristo tu Señor, tu Salvador. Pero tal vez hace mucho que venís a la iglesia, tal vez hace mucho que estás sirviendo, tal vez hace mucho que estás viviendo una vida, pero estás viviendo una vida religiosa. Hay que hacer esto, hay que venir el domingo a la iglesia, hay que hacer esto de esta determinada manera para que funcione. Hoy el Señor te dice, vení a mi presencia, vení a mi presencia, volvé a tener una relación conmigo, que yo te voy a empezar a hablar, yo te voy a empezar a guiar. La autoridad viene de parte de Dios, no es por algo que nosotros podamos hacer o dejar de hacer, no es por quién somos, no es por el pasado que tengamos. Podés tener un pasado totalmente horrible, pero el Señor te sana, el Señor te salva, el Señor te levanta, el Señor te fortalece, el Señor te empieza a cambiar la mente y ahora empezás a tener la mente de Cristo, empezás a pensar como piensa Cristo, empezás a moverte como se mueve Cristo y ahí es donde empezás a actuar como actúa Cristo. Y ahí es donde podemos ver a Jesús con 12 años hablando con los religiosos y ellos diciendo, este habla como quien tiene autoridad. Así van a empezar a decir de vos. Por eso siempre decimos gloria a Dios, porque no es por mí, no es por algo que estudié, no es por algo que hice, porque si fuese por mí yo no estaría parado acá. Es por quién es Él. Y Él quiere usarte, Él quiere que te levantes, Él quiere empezar a darte palabra profética. Él quiere que empieces a declarar y a actuar lo que Él dice en su palabra. Él quiere tener hombres y mujeres de fe que no vean lo que el mundo ve, sino que vean al invisible, al sobrenatural, al poderoso. Yo te invito a que te puedas poner de pie, que puedas elevar esta oración delante del Señor. Solo vos conocés cómo está tu corazón. Solo vos sabés cómo has venido. Solo vos conocés tus inseguridades, tus dolores, esas dolencias del alma. Pero yo sí sé lo que Jesús puede hacer en tu vida. Eleva una oración y decirle, Señor Jesús, quiero postrarme en tu altar para que tu presencia pueda inundarme, para que tu presencia pueda llenarme. Ya no quiero ser el mismo. Ahora quiero declarar, vive Jehová en cuya presencia estoy. Oh Señor Jesús, desciende con poder en la vida de mis hermanos. Desciende con poder en la vida de aquellos que hoy te están recibiendo como Señor y Salvador. Sí, Señor. Oh, sí, Señor. Solo en tu presencia. En tu presencia. Santo, santo, santo.